Generación de las computadoras. Sus generaciones se clasifican en 5, comenzando con la generación 0, computadoras mecánicas, de 1642 a 1945. La primera generación, bulbos, 1945 a 1955. La segunda generación, transistores, de 1955 a 1965. La tercera generación, circuitos integrados, 1965 a 1980. Cuarta generación, integración a gran escala, de 1980 hasta la actualidad. La primera persona en hacer una máquina calculadora capaz de realizar cálculos como lo eran la suma y la resta fue Pascal, que construyó esta máquina calculadora en el año de 1942 para poder ayudar a su padre, que era un cobrador de impuestos del gobierno francés. La calculadora era totalmente mecánica, con engranes y una manivela que se operaba a mano para poder impulsarla. La única condición que le limitaba a la máquina era que solo se podía hacer dos operaciones, las que ya conocemos, la suma y la resta. Antes de que Leibniz pudiese hacer esta máquina, tuvieron que pasar aproximadamente 30 años para que el gran matemático alemán Baron Leibniz construyera una máquina basándose en el modelo de Pascal. Máquina que no solo podía hacer la suma y la resta, sino que también podía hacer las 4 operaciones aritméticas, las que ya conocemos, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división, la cual equivaldría a una calculadora de bolsillo con estas 4 funciones. La calculadora contenía piezas mecánicas, por lo que aún se consideraba una máquina no fiable, porque normalmente esas fallaban o tendían a trabarse. Esta calculadora era delimitada porque solo podía hacer 4 funciones y nada más. Durante aproximadamente 150 años no sucedió nada relevante, cuando un profesor de matemáticas llamado Charles Babbage, estudiante de la Universidad de Cambridge, diseñó y construyó una máquina de diferencias, máquina que solo ejecutaba un solo algoritmo, con el propósito de calcular tablas de números útiles para la navegación marítima. La máquina era mecánica, con engranes, y perforaba sus resultados en una placa de cobre, pero grabados en un troquel de acero. Charles Babbage se cansó de que su máquina solo pudiese hacer un algoritmo, así que dedicó cada vez más tiempo y dinero que le pertenecía a su familia en su próxima construcción e innovadora máquina analítica, que leía instrucciones de tarjetas perforadas y las ejecutaba. Al ver que la máquina era programable en un sencillo lenguaje ensamblador y que necesitaba un software, Charles Babbage, para producir este software, contrató a una joven llamada Ada Augusta Lovelace, hija del afamado poeta británico Lord Byron. Así, Ada Lovelace fue la primera programadora de computadoras del mundo. El moderno lenguaje de programación Ada honra su memoria. El gran avance de la máquina analítica fue de su utilidad general. Algunas instrucciones ordenaban a la máquina obtener 2 números de almacén, llevarlos al molino, efectuar operaciones sobre ellos, por ejemplo, sumarlos, y enviar el resultado de vuelta al almacén. Otras instrucciones podían probar un número y efectuar una ramificación condicional, dependiendo de si era positivo o negativo. Al perforar un programa distinto en las tarjetas de entrada, era posible lograr que la máquina analítica realizara diferentes cálculos, algo que no podían hacer algunas máquinas de diferencias. La máquina analítica tenía 4 componentes: el almacén, que era la memoria; el molino, que era la unidad de cómputo; la sección de entrada, que era el lector de tarjetas perforadas; y la sección de salida, que eran las salidas perforadas e impresas. El almacén consistía en 1000 palabras de 50 dígitos decimales, cada una de las cuales servía para almacenar variables y resultados. El molino podía aceptar operandos del almacén y luego sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos, y por último, devolver el resultado al almacén. Al igual que la máquina de diferencias, la máquina analítica era totalmente mecánica. Desafortunadamente, al igual que muchos diseñadores modernos, Babbage nunca logró eliminar todos los problemas del hardware. La dificultad es que necesitaba miles y miles de levas y engranes y ruedas fabricadas con un grado de precisión que la tecnología del siglo XIX no podía alcanzar. No obstante, sus ideas se habían adelantado mucho a su época, e incluso hoy la mayor parte de las computadoras modernas tienen una estructura muy similar a la máquina analítica, por lo que se podría decir que Babbage
Fue el padre, o incluso se podría decir que fue el abuelo de las computadoras digitales modernas. El siguiente avance importante ocurrió a fines de la década de los 30, cuando un estudiante de ingeniería alemán llamado Konrad Zuse construyó una serie de máquinas calculadoras automáticas empleando reveladores electromagnéticos. Zuse no logró obtener financiamiento del gobierno después de la iniciada guerra. Cabe destacar que fue la Segunda Guerra Mundial, iniciada en el año de 1939, por lo que los burócratas esperaban ganar la guerra con tal rapidez que la nueva máquina no estaría lista antes de terminar las acciones. Zuse no conocía el trabajo de Babbage y sus máquinas fueron destruidas por el bombardeo aliado de Berlín en el año de 1944, por lo que su trabajo no influyó en las máquinas subsecuentes. No obstante, Zuse fue uno de los pioneros en este campo. Poco tiempo después, en Estados Unidos, dos personas diseñaron también calculadoras, Jonathan Anosov y George Stibitz. La máquina de Anosov era asombrosamente avanzada para su época. Utilizaba aritmética binaria y tenía una memoria de condensadores, los cuales se renovaban periódicamente para evitar que la carga se desapareciera, en un proceso que él llamaba refrescar la memoria. Los modernos chips de memoria dinámica RAM funcionan exactamente de la misma manera. Por desgracia, la máquina nunca logró entrar en operación. En cierto modo, Atanasoff era como Babbage, un visionario que finalmente fue derrotado por la insuficiencia de la tecnología del hardware que había en esa época. Mientras diseñadores como Zuse, Stibitz y Atanasoff diseñaban calculadoras automáticas, un joven llamado Howard Aiken realizaba tediosos cálculos numéricos a mano como parte de su tesis de doctorado de Harvard. Después de graduarse, Aiken reconoció la importancia de poder efectuar cálculos con una máquina. Él acudió a la biblioteca y descubrió trabajos anteriores de Babbage y decidió construir con reveladores la computadora de propósito general que Babbage no había logrado construir con ruedas dentadas. La primera máquina de Aiken, el Mark I, se completó en Harvard en el año de 1944. Tenía 72 palabras de 23 dígitos decimales cada uno y un tiempo de instrucción de 6 segundos. Las entradas y salidas se efectuaban mediante una cinta de papel perforada. Para cuando Aiken terminó su sucesor, el Mark II, las computadoras de reveladores eran obsoletas. Se había iniciado la era de la electrónica. Cuando el ingeniero británico de la compañía de telecomunicaciones Marconi, John Ambrose Fleming, inventó el tubo de vacío, no se imaginó que su nuevo dispositivo bautizado como válvula termiónica le permitiría en el futuro a la gente de todo el mundo comunicarse de forma inalámbrica, llenar habitaciones con música de alta fidelidad o darle potencia a instrumentos musicales durante conciertos multitudinarios. Su válvula Fleming, como se le conoce también, era un dispositivo de dos terminales que actuaba de manera similar a lo que hoy conocemos como un diodo. Era un avance sobre los primitivos bigotes de gato que se usaban hasta ese momento. Sin ser perturbados por el aire, los electrones saltaban de una terminal a otra del componente a través de una separación, pero solo en un sentido. Esto permitió que la corriente alterna pudiera ser rectificada, convirtiéndola en corriente directa. A pesar de ser honrado como el padre de la electrónica moderna, no sacó provecho de todo el potencial del tubo de vacío. Ese novedoso dispositivo fue transformado algunos años después por el inventor Lee de Forest. Este añadió un componente clave que transformó el diodo termiónico en un triodo. El electrodo con carga negativa, llamado cátodo, es la parte que resplandece cuando se calienta. El cátodo alcanza temperaturas suficientes para que los electrones en su superficie hiervan y sean emitidos por el principio de emisión termiónica o efecto Edison. Esos electrones calientes son atraídos a una placa cargada positivamente o ánodo en otra parte del tubo, pero primero deben de pasar a través de una rejilla de control. Esta es un electrodo cuyas propiedades eléctricas pueden ser alteradas por una pequeña señal de entrada con considerable precisión. El estímulo para la computadora electrónica fue la Segunda Guerra Mundial. Durante la primera parte de la guerra, submarinos alemanes hacían estragos entre la armada británica. Los almirantes alemanes enviaban órdenes por radio hasta los submarinos, pero eran interceptados por los ingleses. El problema es que los mensajes se codificaban mediante un aparato llamado Enigma, cuyo precursor había sido diseñado por un inventor aficionado y expresidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. A principios de la guerra, los espías británicos lograban adquirir una máquina Enigma de los espías polacos, quienes la habían robado a los alemanes. Sin embargo, se requería un número abrumador de cálculos para decodificar un mensaje, y eso tenía que hacerse inmediatamente después de interpretarse el mensaje para que sirviera de algo. Para decodificar esos mensajes, el gobierno británico estableció un laboratorio supersecreto que construyó una computadora electrónica llamada Colossus. El famoso matemático británico Alan Turing ayudó a diseñar esta máquina Colossus.
entró en operación en el año de 1943, pero como el gobierno británico mantuvo prácticamente todos los aspectos del proyecto clasificados como un secreto militar durante 30 años, la línea de Colossus fue básicamente un callejón sin salida. Solo vale la pena mencionarlo porque fue la primera computadora electrónica digital del mundo. Tiempo después, John Mauchly, quien conocía el trabajo de Atanasoff y de Stibitz, se dio cuenta de que el ejército estaba interesado en calculadoras mecánicas. Al igual que muchos científicos de la computación que le siguieron, Mauchly elaboró una propuesta de subvención en la que pedía al ejército fondos para construir una computadora electrónica. La propuesta fue aceptada. En 1943, Mauchly y su estudiante de posgrado, Presper Ecker, procedieron a construir una computadora electrónica a la que llamaron ENIAC. ENIAC consistía en 18.000 bulbos y 1.500 reveladores, pesaba 30 toneladas y consumía 140 kilowatts de potencia. En términos de arquitectura, la máquina tenía 20 registros cada uno capaz de almacenar un número decimal de 10 dígitos. Un registro decimal es una memoria muy pequeña que puede almacenar un número menor que cierto número máximo de dígitos decimales, parecido al odómetro, que registra la distancia recorrida por un automóvil. ENIAC se programaba ajustando 6.000 interruptores de multiposición y conectando números bases con una verdadera maraña de cables interconectados. La máquina ENIAC no quedó terminada sino hasta el año de 1946, demasiado tarde para realizar su tarea original. Sin embargo, como la guerra había terminado, se le permitió a Mauchly y a Eckert organizar un curso de verano para describir el trabajo de sus colegas científicos. Ese curso de verano fue el principio del auge del interés en construir computadoras digitales grandes. Después de ese histórico curso de verano, muchos otros investigadores se propusieron a construir computadoras electrónicas. La primera que entró en operación fue EDSAC, en 1949, construida por Maurice Weiss, de la Universidad de Cambridge. Otras fueron la JONIAC, la ILIAC, la MANIAC y la WEISAC. EDSAC fue el fruto de un proyecto liderado por Maurice Wilks y que comenzó como un proyecto para la Universidad de Cambridge, ganando la carrera por pocos meses a la Manchester Mark I. Construyese su propia computadora basándose en los trabajos publicados de las ya existentes mediante un trabajo de utilizarse todo lo que ya había descubierto. Entre otros materiales, empleaba válvulas de vacío para implementar la lógica digital. EDSAC tenía 3.000 válvulas del vacío colocadas en 12 gabinetes y utilizaba tubos llenos de mercurio para la memoria. Podía llevar a cabo 650 instrucciones por segundo. El programa se introducía en la máquina vía tarjeta perforada. La máquina ocupaba un cuarto que medía 5 metros por 4 metros. En 1949, el laboratorio de Los Álamos, Nuevo México, se empieza a construir la computadora MANIAC 1. En marzo de 1952 finaliza su construcción y comienza a funcionar con éxito. Basada en la arquitectura de von Neumann, como todas las computadoras de su tiempo, era una máquina única en su tipo, es decir, no permitía intercambiar programas con otras máquinas. MANIAC fue también la primera computadora capaz de calcular una previsión meteorológica de un día en menos de 24 horas. La ILIAC 1, Illinois Automatic Computer, una computadora pionera hecha en 1952 por la Universidad de Illinois, fue la primera computadora para fines educacionales. ILIAC 1 se basa en la arquitectura de von Neumann del Instituto para Estudios Avanzados, IAS, editado por el matemático John von Neumann. Al contrario de otros procesadores de esa era, la ILIAC 1 y el Horvath eran copias del mismo diseño e intercambiaban software. JONIAC fue una de las primeras computadoras construidas por la corporación RAND, que no debe confundirse con la Remington RAND, que se basa en la arquitectura de von Neumann, que había sido pionero en la máquina de la NIC. Fue nombrada en honor de von Neumann, la abreviatura de John B. Neumann. Numerical Integrator in Automatic Computer, JONIAC, es sin duda el equipo a principios de más larga vida, siendo utilizado casi continuamente desde 1953 por más de 13 años, antes de ser finalmente cerrada abajo del 11 de febrero de 1966, el registro de más de 50.000 horas de funcionamiento. La WEISAC, Weizmann Automatic Computer, fue el primer ordenador de Israel y uno de los primeros que almacenaba sus programas del mundo. Fue construido por el Instituto Weizmann de Ciencias durante 1954 a 1955, con base en el Instituto for Advanced Study, IAS, mediante una arquitectura desarrollada por John von Neumann. El WEISAC
Estuvo en funcionamiento hasta el 29 de diciembre de 1963 y fue reemplazado por el Golem. Ecker y Mauchly pronto comenzaron a trabajar en su sucesor, EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Sin embargo, ese proyecto quedó condenado al fracaso cuando ellos dejaron la Universidad de Pensilvania para formar una compañía nueva, la Ecker-Mauchly Computer Corporation, en Filadelfia. Después de una serie de fusiones, esta compañía se convirtió en la moderna Unisys Corporation. Como dato curioso, Ecker y Mauchly solicitaron una patente asegurando haber inventado la computadora digital. En retrospectiva, habría sido bueno tener una patente así. Después de años de pleitos, las cortes decidieron que la patente de Ecker y Mauchly no era válida y que Jonathan Anosov era el inventor de la computadora digital, aunque nunca la haya patentado. Las computadoras UNIVAC 1 fueron construidas por la división UNIVAC de Remington Rand, sucesora de la Ecker-Mauchly Computer Corporation comprada por Rand en 1951. Era una computadora que procesaba 2 dígitos en serie. Esas memorias no permitían el acceso inmediato de datos, pero tenían más fiabilidad que las memorias de tubos rayos catódicos, que son los que se usaban normalmente. Fue la primera computadora en convertirse en el número 1 en el mercado comercial. Era una computadora que pesaba 7.250 kilogramos, estaba compuesta por 5.000 tubos de vacío y podía ejecutar unos 1.000 cálculos por segundo. Era una computadora que procesaba 2 dígitos en serie, podía hacer sumas de 2 números de 10 dígitos cada uno, unos 100.000 por segundo. Funcionaba con un reloj interno con una frecuencia de 2.25 MHz, tenía memorias de mercurio. Mientras todo eso estaba sucediendo, IBM era una compañía pequeña dedicada a fabricar perforadoras de tarjetas y máquinas clasificadoras de tarjetas. Aunque IBM había estado produciendo la 701 en 1953, mucho después de que la compañía de Ecker y Mauchly se había convertido en el número 1 del mercado comercial, con su computadora UNIVAC, la 701 tenía 2048 palabras de 36 bits, con 2 instrucciones por palabra. Era la primera de una serie de máquinas científicas que llegaron a dominar la industria en el plazo de una década. 3 años después apareció la 704, que tenía 4K de memoria de núcleos, instrucciones de 36 bits y hardware de un punto flotante. En 1958 IBM inició la producción de su última máquina de bulbos, la 709, que básicamente era una 704 más potente. La IBM 704, fabricada en 1954, computadora producida en masa, incluida hardware basada en aritmética de coma flotante, la 704 mejoró en gran parte a la IBM 701, inicialmente desarrollada para ejecutar los lenguajes de programa Fortran y Lisp, así como la Music 1, el primer programa de música para computadora. La 704 tenía 4K de memoria de núcleos, instrucciones de 36 bits y hardware de punto flotante. Esta generación nace con el uso del transistor, que sustituye a los bulbos electrónicos. El invento del transistor en 1948 les lleva el Premio Nobel de Física en 1956 a los estadounidenses Walter H. Brattain, John Barden y William B. Shockley. Con eso se da un paso decisivo y no solo en la computación, sino en toda la electrónica. La construcción de los primeros transistores respondía a una necesidad técnica, hacer llamadas telefónicas a larga distancia. Es por eso que los descubridores de esta nueva tecnología trabajaban para la American Telephone and Telegraph Corporation, AT&T, fundada por Alexander Graham Bell y conocida inicialmente como la Bell Telephone Company. La primera computadora transistorizada se construyó en el Lincoln Laboratory del MIT, una máquina de 16 bits con un diseño parecido al de Whirlwind 1. Se le llamó TX0, computadora transistorizada experimental 0. Y su único propósito era probar la TX2, mucho más elegante. La TX2 no logró un progreso decisivo, pero uno de los ingenieros que trabajaba en el laboratorio, Kenneth Olsen, formó una compañía digital, Equipment Corporation, DEC, en 1957, para fabricar una máquina comercial parecida a la TX0. Tuvieron que pasar 4 años para que apareciera esta máquina. La TX2 fue una computadora sucesora del Lincoln TX0, conocida por su papel en la investigación en inteligencia artificial y en interacción hombre-máquina. El TX0 entró en funcionamiento en 1958, debido a sus poderosas capacidades para la época. En ella se desarrolla el revolucionario programa de Sketchpad de Ivan Sutherland. El TX2 era un equipo basado en transistores, usando la entonces enorme cantidad de 64K de memoria principal. La computadora 7090 fue creada a finales de 1958 por IBM International Business Machines. En la IBM 7090 se usaron ya transistores, consiguiendo una velocidad 6 veces superiores que su antecesora, y muchas más diferencias en la velocidad se observaba con la IBM 704, que era menos potente. Las primeras instaladas datan a finales de 1959.
Era compatible con muchos de los programas creados para 704 y compartía parte del conjunto de instrucciones de la 7090. En 1965 ya se habían vendido más de 3.000 IBM 7090-94, con un precio que rondaba los $3 millones. Como era, tenía un tiempo de ciclo de 2 y una memoria de núcleos de 32K con palabras de 36 bits, y junto con la IBM 7094 marcaron el fin de las computadoras tipo ENIAC. En 1961, DEC introdujo su primera computadora, la PDP-1. Esta computadora fue diseñada tomando como base la TX0 y tenía 4K de palabras de 18 bits. Costaba $120,000 y tenía un tiempo de ciclo del procesador de aproximadamente 5 microsegundos, en comparación con la IBM 7090. Era una máquina con pantalla de 512 x 512. Fue la primera máquina con monitor y teclado, marcando el comienzo de las minicomputadoras. Una de las primeras PDP-1 se entregó a MIT, donde rápidamente atrajo la atención de algunos de los jóvenes genios en formación tan comunes en esa institución. Una de las muchas innovaciones de la PDP-1 era una presentación visual y la capacidad de graficar puntos en cualquier lugar de su pantalla, de 512 x 512. En poco tiempo los estudiantes habían programado la PDP-1 para jugar guerras espaciales y el mundo tuvo su primer juego de video. Unos cuantos años después, DEC introdujo la PDP-8, que era una máquina de 12 bits, pero mucho más económica que la PDP-1, aproximadamente costaba $16. La PDP-8 tenía una importante innovación, un bus único Omnibus. Un bus es un conjunto de alambres en paralelo que sirve para conectar los componentes de una computadora. Esta arquitectura marcó una divergencia importante respecto a las máquinas IaaS, centrada en la memoria, y ha sido adoptada por casi todas las computadoras pequeñas posteriores. DEC llegó a vender 50.000 PDP-8, lo que la estableció como líder en el negocio de las minicomputadoras. Al mismo tiempo que IBM se convertía en un protagonista importante de la computación científica con la 7094, estaba ganando enormes cantidades de dinero vendiendo una pequeña máquina orientada hacia los negocios, la 1401. Esta máquina podía leer y grabar cintas magnéticas, leer y perforar tarjetas, e imprimir salidas casi tan rápidamente como la 7094, a una fracción del precio. Era muy mala para la computación científica, pero era perfecta para la contabilidad comercial. La 1401 era poco común en cuanto a que no tenía registros y ni siquiera una longitud de palabra fija. Su memoria consistía en 4K bytes de 8 bits. Cada byte contenía un carácter de 6 bits, un bit administrativo y un bit que servía para indicar el fin de una palabra, una instrucción mover. Por ejemplo, tenía una dirección de origen y una de destino, y comenzaba a transferir bytes del origen al destino hasta encontrar cuyo bit de fin de palabra valía 1. En 1964, una compañía nueva, Control Data Corporation, CDC, introdujo la 6600, una máquina que era casi un orden de magnitud más rápida que la poderosa 7094. Para los trituradores de números fue amor a primera vista, y CDC estaba caminando al éxito. El secreto de su velocidad, la razón por la que era mucho más rápida que la 7094, era que dentro de la CPU había una máquina con alto grado de paralelismo. Contaba con varias unidades funcionales para sumar, otras para multiplicar y otras para dividir, y todas podían operar en paralelo. Aunque para aprovechar al máximo se requería una programación cuidadosa, con un poco de esfuerzo era posible lograr la ejecución simultánea de 10 instrucciones. Como si esto no fuera suficiente, la 6600 tenía en su interior varias computadoras pequeñas que la ayudaban, algo así como Blancanieves y las 7 personas. Con disfunción vertical, esto permitía a la CPU dedicar todo su tiempo a la trituración de números, dejando todos los detalles de control de trabajo y entrada-salida a las computadoras pequeñas. En retrospectiva, la 6600 se había adelantado década a su época. Muchas de las ideas fundamentales en que se basaban las computadoras modernas se remontan directamente a la 6600. El diseñador de la 6600, Seymour Cray, fue una figura legendaria, comparable con von Neumann. Dedicó su vida a construir máquinas cada vez más rápidas. Hubo muchas otras computadoras en esta era, pero una sobresale por una razón muy distinta y vale la pena mencionarla, la Borrow B5000. Los diseñadores de máquinas como la PDP-1, la 7094 y la 6600 se concentraban totalmente en el hardware, ya sea en bajar su costo DEC o en hacerlo más rápido IBM y CDC. El software casi no veían el caso. Los diseñadores de la B5000 adoptaron una estrategia distinta. Construyeron una máquina con la intención específica de programarla en Algol 60, un precursor del Pascal, e incluyeron en el hardware muchas funciones que facilitaban la tarea del compilador.
Había nacido la idea de que el software también cuenta. Lo malo es que la idea cayó en el olvido casi de inmediato y por lo tanto, esta máquina no tiene mucha información. Robert Noyce se considera un inventor del chip de silicio, creado en el año de 1958. Eso se debe a que presentó su propia versión del circuito integrado. Un año y medio después de Kilby, mejoró el invento de Kilby al incorporar una forma más refinada de conectar los componentes del chip, preparándolo entonces para su producción en masa. Su versión es referida a veces como un microchip. Noyce pasaría a ser el fundador de Intel, el fabricante de chips más grandes y más famoso del mundo, en 1968. Para 1964, IBM era el principal fabricante de las computadoras y tenía un problema grave con sus dos máquinas de mayor éxito, la 7094 y la 1401. Eran absolutamente incompatibles. Una era un triturador de números de alta velocidad que empleaba aritmética binaria en paralelo con registros de 36 bits. Y la otra era un procesador de entrada-salida que parecía hacer más de lo que en verdad hacía y que utilizaba aritmética decimal en serie con palabras de longitud variable en la memoria. Muchos de sus clientes corporativos tenían ambas máquinas y no les gustaba la idea de mantener dos departamentos de programación distintos, que nada tenían en común. Cuando llegó la hora de sustituir estas dos series, IBM dio un paso radical e introdujo una sola línea de productos, la System 360, basada en circuitos integrados, diseñada para computación tanto científica como comercial. La System 360 contenía muchas innovaciones, siendo la más importante que era una familia de cerca de media docena de máquinas con el mismo lenguaje ensamblador y con tamaño y potencia creciente. Una compañía podía reemplazar su 1401 por una 360 Model 30 y su 7094 por una 360 Model 75. La Model 75 era más grande y rápida y más costosa, pero el software escrito para ella podía en principio ejecutarse en la Model 30. En la práctica, el software escrito para un modelo inferior se ejecutaba en un modelo superior sin problemas, pero al pasar de una máquina superior a una inferior existía la posibilidad de que el programa no cupiera en la memoria. Aún así, esto representó un avance importante respecto a la sustitución que prevalecía con la 7094 y la 1401. La idea de las familias de máquinas de inmediato fue bien recibida y en unos minutos, y mejor dicho, unos cuantos años, casi todos los fabricantes de computadoras tenían una familia de máquinas similares que cubrían una. Otra importante innovación de la 360 fue la multiprogramación. Tener varios programas en la memoria a la vez, de modo que mientras uno estaba esperando el término de una operación de entrada-salida, otro podía realizar cálculos. La 360 también fue la primera máquina que podía simular otras computadoras. Los modelos más pequeños podían emular la 1401 y los más grandes podían emular la 7094 para que los clientes pudieran seguir usando sus antiguos programas binarios sin modificación, en tanto efectuaban la conversión a la 360. Algunos modelos ejecutaban los programas de la 1401 con tal rapidez, mucho mayor que en la 1401 misma, que muchos clientes nunca convirtieron en sus programas. La emulación era fácil en la 360 porque todos los modelos iniciales y casi todos los modelos posteriores eran microprogramados. Lo único que tenían que hacer IBM era escribir 3 microprogramas para el conjunto de instrucciones nativos de la 360, para el conjunto de instrucción de la 1401 y para el conjunto de instrucciones de la 7094. Esta flexibilidad fue una de las razones principales por las que se introdujo la microprogramación. La 360 resolvió el dilema de binaria paralela versus decimal en serie con un término medio. La máquina tenía 16 registros de 32 bits para la aritmética binaria, pero su memoria estaba organizada en bytes como la de la 1401. Además, contaba con instrucciones seriales tipo 1401 para transferir registros de tamaño variable en la memoria. Otra característica importante de la 360 fue un espacio de direcciones enormes para esa época, de 2 bytes a 16 megabytes, puesto que la memoria constaba con varios dólares por byte. En esos días, 16 megabytes parecía casi infinito. Desafortunadamente, la serie 360 fue seguida más adelante por la serie 370, la 4300 y la 3080 y la 3090, todas las cuales empleaban la misma arquitectura. Para mediados de los 80, el límite de 16 megabytes se había convertido en una verdadera catástrofe. Para los años 80, la VLSI, integración a muy grande escala, Very Large Scale Integration, había hecho posible colocar primero decenas de miles, luego centenares de miles y por último millones de transistores en un solo chip. Este avance dio pie a computadoras más pequeñas y más rápidas.
Antes de la PDP-1, las computadoras eran tan grandes y costosas que las compañías y universidades necesitaban departamentos especiales llamados centros de cómputo para poder operarlas. Con la llegada de las minicomputadoras, un departamento podía comprar su propia computadora. Para 1980 los precios habían bajado tanto que una persona podía tener su propia computadora. Se había iniciado la era de la computadora personal. Las computadoras personales se usaban de forma muy diferente que las computadoras grandes. Se utilizaban para procesamiento de texto, hojas de cálculo y muchas otras aplicaciones altamente interactivas que las computadoras grandes no podían manejar bien. Las primeras computadoras personales solían venderse como kits. Cada kit contenía una tarjeta de circuitos impresos, un puñado de chips, que típicamente incluían un Intel 8080, varios cables, una fuente de potencia y tal vez una unidad de disco flexible de 8 pulgadas. Al comprador correspondía armar las piezas para crear una computadora. No se proporcionaba software. Si nosotros queríamos un software, lo teníamos que escribir. Más adelante se popularizó el sistema operativo CP/M para el 8080, escrito por Gary Kildall. Era un verdadero sistema operativo para disco flexible, con un sistema de archivos y comandos de usuarios que se introducían con el teclado. Otra de las primeras computadoras personales fue la Apple y posteriormente la Apple II, diseñada por Steve Jobs y Steve Wozniak, de la proverbia cochera. Esta máquina se popularizó mucho entre los usuarios caseros y en las escuelas y convirtió a Apple de la noche a la mañana en protagonista. Después de las muchas deliberaciones y de observar lo que otras compañías estaban haciendo, IBM, que entonces era la fuerza dominante en la industria de la computación, por fin decidió que quería ingresar en el negocio de las computadoras personales. En lugar de diseñar una máquina desde cero empleando únicamente componentes de IBM, lo cual habría tardado mucho tiempo, IBM hizo algo totalmente fuera de carácter. Entregó a uno de sus ejecutivos, Philip Stretch, una gran bolsa de dinero y le ordenó irse a algún lugar lejos de los entrometidos burócratas de las oficinas corporativas en Armonk, Nueva York, y no debería volver hasta encontrar algo. IBM hizo otra cosa fuera de carácter, de la que más tarde se arrepentiría. En lugar de mantener totalmente en secreto el diseño de la máquina, o al menos protegerla por una barrera de patentes como normalmente se hacía, publicó los planos completos, incluidos todos los diagramas de circuitos, en un libro que vendió $49. Lo que se buscaba es que otras compañías fabricaran tarjetas que pudieran insertarse en la IBM PC, plugins, a fin de aumentar su flexibilidad y popularidad. Por desgracia, para IBM, dado que el diseño ya era totalmente público y todas las piezas se podían conseguir fácilmente de proveedores comerciales con facilidad, muchas otras compañías comenzaron a fabricar clones de la PC, casi siempre a un costo mucho menor que lo que IBM cobraba. Fue así como nació toda una industria. Aunque otras compañías fabricaron computadoras personales utilizando una CPU que no era de Intel como los Commodore, Apple, Amiga y Atari, el ímpetu de las industrias de la IBM PC era tan grande que las demás fueron arrolladas. Solo unas cuantas sobrevivieron, aunque estuvieron restringidas a ciertos nichos del mercado, como estaciones de trabajo de ingenierías o supercomputadoras. La versión inicial de la IBM PC venía equipada con el sistema operativo MS-2, provisto por la entonces pequeña Microsoft Corporation. Cuando Intel logró producir CPU cada vez más potentes, IBM y Microsoft pudieron producir un sucesor de la MS-2 llamado OS-2, que contaba con una interfaz gráfica con el usuario similar a la de Apple Macintosh, mientras del MS-2, por si acaso, el OS-2 no tenía aceptación. Sin abundar en la historia, el ES-2 no experimentó una buena acogida. IBM y Microsoft tuvieron una gran pelea extremadamente pública, y Microsoft se dedicó a hacer Windows, un enorme éxito. La forma en que la diminuta Intel y la todavía más diminuta Microsoft lograron destruir a IBM, una de las corporaciones más grandes, ricas y poderosas en la industria del mundo, es una parábola que sin duda se relata con el lujo de detalle en escuelas de negocios de todo el mundo. Para medida de los 80, una nueva idea llamada RISC comenzó a dominar, reemplazando arquitecturas complejas, CISC, por otras mucho más sencillas pero más rápidas. En los 90 comenzaron a aparecer las CPU superescalares. Esas máquinas podían ejecutar varias instrucciones al mismo tiempo, a menudo en un orden distinto del que tenía el programa. Presentamos el concepto del CISC y RISC superescalar. La industria de la computación está avanzando como ningún otro, y de eso no hay duda. ¿A qué se debieron tan rápidos avances? A la llamada Ley de Moore,
en la que se duplicaba el número de transistores en un solo chip. Cada año, de esta forma aumentaba la capacidad de procesamiento en elementos cada vez más pequeños. La interfaz gráfica de usuario y la invención del mouse fueron otras dos razones importantes para la popularización de las computadoras. El invento, primero diseñado por Doug Engelbart y su equipo de laboratorio de investigación de Stanford y perfeccionada por Cyrus Park en 1973, no fue llevada a la luz hasta 1964 por Steve Jobs, que creó la primera computadora con interfaz gráfica de usuario y mouse. Fue en ese entonces cuando comienza la competencia histórica entre Apple y Microsoft, que crea el sistema operativo Windows en 1985. IBM era el líder en ventas y funcionaba con el sistema operativo DOS, vendido exclusivamente por Microsoft, pero esta interfaz gráfica de usuario introducida por Macintosh parecía querer desbancarlos. Lo único que convirtió a Windows en el referente mundial fue la posibilidad de instalar el sistema operativo en cualquier computadora, y no solo en una de la misma marca. Macintosh es un todo. En 1969 se crea la ARPANET, la versión original de Internet, una herramienta que revolucionó el mundo entero en 1971. Aparecía el disquete floppy, otros elementos que dieron vida a la computación de hoy en día. Las notebooks y laptops. Entre 1980 y 1990 surgieron las primeras notebooks con la llegada de la Osborne 1 con un pequeño monitor de 5 pulgadas, 10 kilos de peso, así que el término de computadora portátil era totalmente relativo. La primera laptop como tal computadora portátil con forma de tapa fue la Gavilan CC en 1983. Apple fue la primera en ponerle trackpad a las notebooks en su modelo PowerBook. La popularidad de las computadoras portátiles creció cuando fueron más pequeñas. En 1988 había conseguido una resolución de la pantalla VGA y en 1993 256 bits. La gran mejora tecnológica respecto a la capacidad de disco duro y rapidez se dio a finales de los 90. Las minicomputadoras, nos debemos olvidar que hoy en día, además de que se entiende como computadora en sí, tenemos otros pequeños dispositivos informáticos, teléfonos inteligentes y tablets. Por ejemplo, la informática móvil tiene sus inicios en 1980, con la computadora de bolsillo, una mezcla entre la calculadora PDA y pequeño ordenador, pero el boom de la PDA en 1990 lo dejó de lado por esas pequeñas pantallas táctiles de marca como Apple y Palm. Por su parte, el primer smartphone fue de Droid, un teléfono que tenía navegador web y correo electrónico. Surgió en el año 2000. Esto fue avanzando hacia los modelos que tenemos hoy en día, avanzadísimos y con un montón de prestaciones.